a la dirección ZZ, probablemente el polo de esta recta ZZ esté por aquí, sobre la recta 1, 2. ¿Y por qué? Porque en la recta 1, G, 2 están todas alineadas. ¿Alguien recuerda? ¿Recuerdan? ¿Qué pasa cuando la propiedad que nosotros estudiamos, que decía a medida que nosotros vamos moviéndonos según una dirección paralela, si la línea neutra se mueve paralela a sí misma, eh, este, en la dirección en una cierta dirección, el polo se mueve también según otra recta, ¿sí? ¿Es cierto? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la propiedad que decía que si tenemos una sección y tenemos una línea neutra, y vamos a suponer que este es el polo, si yo muevo paralela a sí misma, si esta línea neutra es 2, es paralela a la línea neutra 1, si esto se da, entonces este punto se mueve según una línea recta, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto. Pero ¿por qué esta línea recta pasa o podría pasar por el núcleo central, perdón, por el centro de gravedad? ¿Por qué podría ser eso? Ahora, le hago otro razonamiento. Si nosotros vamos acercando la recta y pasamos de la posición de la línea neutra 1 hacia la posición opuesta, simétrica. ¿Recuerdan qué pasaba con el polo? El polo, por ejemplo, el polo de esta línea neutra está ubicado, a borrar para que no confunda. Vamos a suponer que el polo, un ratito, el polo de esta línea neutra 3 está situado en este punto que está aquí. Y el polo, este punto le voy a llamar 3. Y el polo de la línea neutra 1 está situado aquí en 1. ¿Sí? ¿Qué pasa a medida que yo voy moviendo la línea neutra hasta otra posición paralela? El polo se mueve según esta línea recta. Entonces, el polo de la línea neutra 2 se va a ubicar en algún punto de esa dirección. ¿Me siguen? ¿Sí? Ok. Bueno, preguntas. Yo no quiero repetir el ejercicio. Lo que le voy a hacer ahora es desafiar con una variante. Atiendan, ustedes resolvieron el ejercicio más o menos de esta forma, ¿sí? Trazaron esta línea recta, después hicieron girar la línea neutra desde este punto 3, donde se obtiene este polo. Esta es la línea neutra, se obtiene el polo 3, pero si yo hago girar esta línea 3 alrededor del punto O, a medida que voy girando la línea neutra, es- este punto se mueve según una línea recta. Y cuando esta recta llega, por decirlo, a la dirección 5,
entonces el polo está aquí, porque así se construye. ¿Sí? Entonces, de otra forma, el, lo que está pasando acá, lo que está pasando acá es que el hecho de que se mueva la línea neutra 3 hasta la posición Z, pasando por 5, hace que todos los puntos posibles tengan que estar sobre esta línea recta. Y como por otro lado sabemos que todos los puntos tienen que estar sobre esta otra recta también, que fundamentalmente lo que tenemos que hacer es que coincida entre este punto y este punto, la línea tiene que pasar sobre esos dos puntos. En realidad lo del centro de gravedad no tiene importancia en este ejercicio. Sí tiene que ver con que este punto 2 es paralelo a este, o sea, la línea neutra 2 corresponde a este punto 2 y la línea neutra 1 corresponde a este punto 1. ¿Sí? Entonces, por esa conclusión, ustedes llegaron a que el polo tenía que estar ahí. ¿Sí? Estoy tratando de hacer un repaso rápido a ver cómo recuerdan el ejercicio de esta mañana. ¿Discutieron este ejercicio de esta mañana? ¿Me están escuchando? Sí, profe. El que estás mostrando ahora, profe. Sí, el que estoy mostrando ahora. Este es el que quiero que ahora reflexionemos entre todos. No, ese no hicimos, el otro sí. Exactamente. Entonces, vamos a tratar de resolver este ejercicio utilizando la misma técnica. Vamos a ver si se puede. ¿Sí? ¿Qué les parece? Entonces, para poder hacerlo, vamos a entonces tratar de encontrar los mismos trucos, por decirlo así, que el ejercicio anterior. ¿Qué se les ocurre hacer? Acá la diferencia con el ejercicio anterior es que la recta, el polo que nos está pidiendo encontrar es de la recta XX. O sea, lo que nos está pidiendo es dónde está el polo, o sea, el punto de aplicación de la carga resultante de este sistema cuando la recta que correspondiente a la línea neutra pasa por este punto, siendo que es paralela también a la dirección tangencial de la sección. Eso sería el desafío de este ejercicio. Entonces, fíjense que si nosotros nos vamos al ejercicio anterior, esta línea es como girar alrededor de esta, y entonces tenemos estas dos direcciones. Sin embargo, eso no nos dice mucho, ¿sí? También esta línea lo tiene moviendo paralela a esta, o sea, esta, a medida que se aleja, hasta que tangentea, cuando llega a tangentear, ¿dónde estaría el polo de esta? El polo sería algún punto, vamos a suponer por aquí, el polo de la línea, polo de AB, por decirlo así, estaría por ahí, y a medida que me voy moviendo paralelo a la dirección, a la dirección AB, a medida que me voy moviendo paralelo hacia acá o hacia el otro lado, lo que va a pasar con este punto es, si me alejo, este se va a ir acercando al centro de gravedad, ¿sí? Y si me acerco, si la línea neutra se va acercando, este polo se va a alejar del centro de gravedad, siempre según alguna línea recta que es este, el, que también la podemos definir. Pero fíjense que cambia bastante el esquema con el ejercicio anterior. Entonces acá la pregunta es, ¿cómo se les ocurre levantar el problema y resolver este caso? ¿Alguien tiene alguna idea?
Un comentario, tal vez. Sí, ¿alguien quiere hablar? Enunciado. Sí, adelante. Puedes poner el enunciado también que se vea, profe. Es exactamente el mismo ejercicio anterior, solamente con la línea neutra cambiada. La pregunta es ¿qué hacemos? ¿O por dónde empezamos? Profe, ¿y no se puede considerar que el polo que estamos buscando se encuentra fuera del núcleo central? O sea, graficar esquemáticamente el núcleo central, Entonces, considerar... voy a hacer así. Esquemáticamente hago el núcleo central, que voy a dibujarlo así para empezar. ¿Sí? Después, Y como la recta está está adentro, decimos. Eso es lo dentro, que sí, tenemos que claro. suponer que Atento a lo que estás diciendo y atentos todos a la respuesta que les voy a dar. La respuesta correcta es sí. ¿Por qué? Porque yo no te estoy diciendo ningún dato numérico una vez más. Entonces, el único problema por el cual yo te podría quitar puntos es porque dibujaste un, ¿cómo se llama? Eh, un núcleo central que tiene forma de continuo y nosotros sabemos que este núcleo central tiene que ser un polígono de inventado. 5 lados, de 5 lados. Entonces, el único error sería ese. Pero si vos lo que estás haciendo, respondes diciendo, el núcleo central es un polígono de 5 lados y dibujas algo así y decís, el polo tiene que estar por acá. Vamos a hacer un poquito mejor el dibujo porque tampoco tan alegremente, ¿verdad? Vamos a hacer así. Si vos me dibujas, Antes de que adelante, no te tendría escucho. que, no tendría que estar fuera porque le corta la figura a la recta. Tiene que estar afuera, ¿sí? Tiene que estar afuera. Tenés razón. Y además, vamos a hacer este, la, el polo de la recta AB, ¿dónde tendría que más o menos estar? Vamos a suponer que tiene que estar aquí. El polo de esta recta, vamos a suponer que tiene que estar, vamos a inventar, ¿verdad? Que está aquí. El polo de esta recta, vamos a suponer que está aquí, ¿sí? El polo de esta recta, le vamos a ir poniendo nombres. Entonces, AB, entonces es polo sub AB. Este le vamos a llamar ya más fácil 1. Entonces es polo 1. A esta le vamos a llamar 2. Entonces llamamos eh, polo 2 y así sucesivamente. Entonces, acá el que falta es el punto que corresponde a la recta 3, que vamos a suponer que está la recta 3 respecto de esta recta 4, ¿cómo sería? El punto 3, vamos a suponer que está por aquí.
a borrar. Me están acompañando porque estoy dibujando así, ¿verdad? Si no se entiende, me paran y vamos a retomar el... Sí se está entendiendo, profe. Bueno, si la recta la línea neutra tangencia a la sección según la dirección 4, vamos a suponer que este es el punto 4. Y si lo hace a través del punto 3, vamos a suponer que este es el punto 3. ¿Sí? Entonces, más o menos, esto sería el núcleo central, muy mal dibujado o muy feo tal vez, pero ahí vamos a dibujar. Ahora bien, la compañera creo que me dijo, ¿me dijiste adentro o afuera del núcleo central, Vanessa? Vanina. Vale. Perdón, Afuera, afuera me dijiste, ok. sí. Bueno, entonces, el punto tiene que estar afuera. Este es el núcleo central, tiene 5 lados y tiene que estar afuera. Atiendan lo que les voy a decir respecto de cómo se responde una pregunta así tan genérica como esta. La respuesta es sí, está bien, porque no te estoy dando datos numéricos para que vos puedas resolver el tema. Lo que ustedes podrían hacer, o podría hacerse, si es lo que es lo que vamos a hacer hoy en este ejercicio, es como estamos haciendo un repaso de propiedades, las propiedades de polos, polares y de polaridad en general. Yo les puedo decir, y díganme, adicionalmente a lo que yo les estoy, al hecho de que tenga que estar afuera, ¿en qué parte o alineado con qué dirección podría estar? Y ahí pasa a otra pregunta que no es la pregunta del problema. A ver si me entienden. Eh, este ejercicio que está aquí, si ustedes lo reciben en el examen, así como yo estoy escribiendo aquí, ya está bastante bien respondido. Ahora, si yo además de esto les explicito que me traten de referenciar con respecto a alguna alineación o alguna dirección que tenga que ver con el núcleo central, ahí cambia un poco el ejercicio, pero no es ese el ejercicio que yo les estoy pidiendo acá, ¿sí? Entonces, vamos a suponer ahora que yo les agrego esa pregunta y les digo, díganme cómo puedo encontrar o en qué dirección puedo encontrar dónde se situaría aproximadamente el polo de la recta X. Y que no sea solamente que sea aquí el polo de X, sea este punto P de X. Entonces ahí nos plantea un problema distinto porque yo tendría que empezar a buscar dónde, dónde o cómo mover la situación acá para poder resolver. Le voy a dejar, piensen un minuto y díganme si a alguien se le ocurre cómo tratar de Profe, explorar, así como se hizo el ejercicio 2, el ejercicio anterior, cómo podría yo encontrar una ubicación un poco más precisa de la posición del punto P sub X, donde ustedes y ahí propondrían. como te dice que la recta X es paralela a B, tiene que estar en un segmento que contenga todos los puntos eh, de A, B, A. Sí, y si yo voy moviendo esta línea neutra hacia AB, llego acá, entonces, por decir, el punto está aquí. Pero a medida que me voy moviendo otra vez hacia acá, al llegar a X, está aquí. Entonces, los puntos recorrieron esta dirección, ¿sí? Eso sería, así Sí, sería. Entonces, ¿qué pasa si la recta X se va moviendo y llega a ser así? Llega a estar ahí, en el punto 2. Entonces, probablemente el punto P de X va a y va estar, a estar en la intersección del segmento de recta va a ABX estar y 2,3. exactamente, sí. ¿Por qué? Porque tangencia. Y eso que dijiste es correcto porque a medida que yo voy girando, sí, es que estoy girando esta recta,
que acabo de trazar hasta llegar a la dirección 2, me voy a quedar aquí. O sea, este punto va a empezar a moverse hacia acá. ¿Sí? Y si hago el mismo movimiento, pero en la otra dirección, hasta llegar a la dirección 3, este punto que está aquí se va a mover hacia aquí. ¿Sí? Fíjense que estamos encontrando alguna cuestión, pero no sé si me va a servir para poder encontrar P de X. Lo que yo podría decir también es que cuando la dirección llega a 2, se sitúa aquí, y si yo ahí empiezo a moverme paralelo a 2 hacia abajo, ¿qué pasa con, qué pasa con la posición del... Cuando llego a 2, estoy aquí, ¿sí? Cuando estoy en la posición 2, con la línea neutra, el polo está en 2. Y si ahí me estoy moviendo paralelo, lo que va a pasar es, me voy moviendo paralelo hacia 1, lo que va a pasar es que se va a mover según esta dirección, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tipo de maniobra se les ocurre a ustedes que podemos hacer para encontrar las direcciones donde se ubicaría o cómo podría ubicar la dirección donde estaría el punto, el polo de la recta XX? Fíjense en la solución de este ejercicio. Les dejo ahí, lean y vamos a discutir lo que se hizo. Fíjense, lo mismo que estamos diciendo, pero con otros nombres, porque le cambié el 1, está aquí, ¿sí? Entonces, a medida que yo me voy moviendo, cuando, cuando esta recta llega a la dirección 6, yo estoy aquí, ¿sí? No sé dónde está 6, pero 6 está ahí, ¿verdad? Pero por otro lado, ¿qué pasa cuando yo voy girando? Hago lo mismo, que me pongo en la posición 4 y llego aquí. Y si me voy de la 4 a la 7, encuentro este lugar, ¿sí? Entonces, si digo que la recta 7 empiezo a girar alrededor de esto hasta llegar hasta la posición X, entonces se va a mover según esta dirección. Y como yo ya sé la otra dirección, si pudiera hacer todo este trazado, estaría encontrando con precisión dónde está el polo P. Ahora, vuelvo a repetir, todo esto que yo les estoy diciendo es simplemente para repasar propiedades. Si ustedes se encuentran con este ejercicio en un examen, basta con responder como la compañera mencionó hace rato, que sin dibujar un núcleo central tan feo como el que hice originalmente, que es amorfo sin lados, yo muestro que tiene 5 lados, y además, como puntualizó muy bien el compañero de ustedes, el polo, si corta la sección, tiene que estar afuera, porque esa es la condición de la posición de P. Pero con esta respuesta, aunque yo estoy respondiendo, no doy mucha precisión, pero tampoco tengo datos para poder dar más precisión. Sin embargo, si el ejercicio me dice y ponga por lo menos una dirección de dónde estará, como dijimos hace rato, estará sobre esta línea recta. ¿Qué tan cerca, qué tan lejos? No sé, está por acá. Pero si me vuelve a decir, trate de poner con precisión, entonces ahí sí tengo que hacer esta recta, paralela a esta recta, y voy ubicando los dos puntos y finalmente llego a la conclusión que se hizo en este trazado, ¿sí? Sugiero altísimamente, como altísimamente conveniente, que ustedes elaboren
estos ejercicios otra vez en sus casas, discutan entre ustedes y traten de interpretar por qué se hizo esto. Y yo les puedo asegurar que si hay algo que no les está quedando con toda la claridad del mundo, ahí están entonces un punto que deberían de repasar y volver a, a reforzar en el estudio que ustedes están haciendo de este tema, ¿sí? Vamos a ver entonces, ¿alguna pregunta adicional acá? ¿Hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, No, profe. vamos a mirar otro ejercicio. Ya vimos. Eh, bueno, veamos un ejercicio adicional. Bien, les muestro un poco a propósito este ejercicio. Fíjense qué dice este ejercicio y qué similitud tiene con el ejercicio anterior. Pueden leer, por favor, con cuidado el enunciado. Fíjense que es exactamente el mismo ejercicio anterior, solamente que aquí tenemos todas las dimensiones. Por tener todas las dimensiones, el problema automáticamente, el ejercicio automáticamente les entrega la fórmula que relaciona la posición del polo con los lugares donde la línea neutra corta la otra dirección. O sea, abran si tienen ahí el PowerPoint que yo les había mostrado y se van a fijar que si este es el polo, esta es la dirección Y, esta es la dirección Z y esta es la línea neutra. Y acá lo que tenemos es coordenadas en la dirección Y, en la dirección Z del polo, y lo que tenemos es la coordenada de la línea neutra donde corta un eje y donde corta el otro eje. Entonces, la relación entre estos tres puntos o entre estas cuatro entidades está dada por estas ecuaciones que están aquí, siendo que estos ejes Y, Z son ejes cualesquiera, solamente son centroidales. O sea, la sección está así. Esta sería la forma de la sección, o una sección cualquiera, ¿verdad? Así. Entonces, eh, ¿por qué esto? Porque esta sección no tiene la sección del ejercicio no tiene un eje de simetría en realidad. Y si nosotros queremos empezar a relacionar entidades o cantidades, si no tenemos esta fórmula de datos, se nos dificulta tremendamente la dificultad numérica, ¿sí? Entonces el ejercicio inicia con la información de las fórmulas, ¿sí? Sin embargo, nosotros por el ejercicio o por el ejercicio anterior que estuvimos revisando, el ejercicio teórico, sabemos un montón de cosas sobre esta sección y sabemos un montón de cosas de cómo poder calcular la información que nos pide el problema.
fíjense, el problema dice, si la dirección X indicada es paralela a B y representa la línea neutra de una carga normal aplicada, indicar la posición de dicha carga. O sea, a diferencia del ejercicio anterior, que no daba dimensiones ni ninguna cantidad, acá te dan todas las dimensiones. Y te pide otra vez la misma cosa que el ejercicio anterior, solamente que en este caso tenemos toda la información. Fíjense que cuando tenemos un ejercicio idéntico al caso anterior, aun cuando nosotros en el caso anterior nos dimos cuenta que podíamos encontrar en forma exacta, haciendo unas intersecciones sumamente complicadas, ¿cómo realmente se les ocurre que podemos resolver este ejercicio cuando tenemos números? Te dejo abierto un poco para la reflexión antes de pasar a ver cómo se soluciona. Ubicar los puntos del núcleo central. Muy bien, lo primero que podemos hacer es empezar a trazar el núcleo central. Pero ¿trazarías todo el núcleo central? ¿Necesitas todo el núcleo central para calcular? Porque no te pide el núcleo central. No, la de la que va a estar más exterior nomás. ¿Y qué te parece si en vez de trazar el núcleo central directamente te vas a la fórmula? Porque si vos agarrás, trazás el par de ejes centroidal, no principal, y te vas a esta fórmula. ¿Y qué dice? Que esta coordenada, perdón, se marcó mal. Esta coordenada, ahí, un ratito. Está, un ratito. Voy a descomponer la figura si sigo, le voy a hacer abajo, voy a repetir, ¿sí? Nosotros, si tenemos esa forma de sección, lo que nosotros podemos hacer simplemente es trazar un par de ejes centroidales y Z, y como el ejercicio me dice, decime dónde este, esta dirección y esta es paralela, así está diciendo. Y entonces, yo tengo este punto y este punto, ¿puedo calcular o no puedo calcular? Este se llama I sub ln y este se llama Z sub ln. Fíjense aquí. Entonces, automáticamente, si yo tengo los puntos I sub ln y Z sub ln, para eso tengo que calcular el centro de gravedad, tengo que calcular este punto, tengo que calcular la inercia respecto de Z, la inercia respecto de I y el producto de inercia. Esas serían las dificultades de este ejercicio, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esos tres valores, meto eso aquí y automáticamente me está diciendo ya la posición I, Z, o sea, E sub I y E sub Z, aplicando estas dos fórmulas que están aquí. Fíjense lo directo que es el ejercicio. Ahora bien, esto no nos resuelve el valor, la posición sí, pero el módulo no me resuelve. ¿Cómo resuelvo el módulo? Porque la posición ya sé, es esta. ¿Cómo obtengo? Calculo estos parámetros de propiedades geométricas de la sección, meto eso aquí en esta ecuación y con estas coordenadas obtengo esta coordenada que está aquí. ¿Sí? Bien. Pero ¿cómo hago la segunda parte del ejercicio, del pedido del ejercicio? Si yo sé que la línea neutra es aquí, está aquí,
Si yo sé que la línea neutra está aquí, entonces sé que el diagrama de tensiones es un diagrama de tensiones, por ejemplo, de esta forma, donde este punto y estos puntos son los más solicitados, ¿sí? Entonces lo que me dice el ejercicio es que calcule el valor de P para que este valor o este valor, el que sea el más grande de los dos, ¿y cómo sé eso? El que tenga este valor más grande. Esto es A, por ejemplo, esto es B, y si A es mayor que B, entonces esto que está aquí sería 120 kilos por centímetro cuadrado. Si fuera al revés y B es mayor que A, quiere decir que esta fibra está más lejana, entonces este es 120 y no este. ¿Me siguen? ¿Y cómo calculo aplicando directamente la fórmula de la flexión compuesta? Pero ¿cuál es la fórmula de la flexión compuesta que corresponde aplicar para este caso? Fíjense que tenemos una flexión donde no tenemos la... ¿Qué fórmula aplicarían acá? ¿O cómo zafamos esta parte? Aparentemente el punto de la primera parte de la pregunta es casi directa. No necesitamos ningún trazado. Todo eso que cuando en el caso anterior que hicimos un ejercicio teórico, necesitamos hacer un montón de esfuerzo de uso de propiedades. Acá directamente es aplicar la fórmula que nos dio el ejercicio. Esta fórmula es dato. Sin embargo, la fórmula nos permite saber la posición de la carga, no el módulo. Para saber el módulo, yo tengo que saber el lugar donde es más solicitado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se puede, se puede ir resolviendo el ejercicio. La, la, la dificultad, pueden ver aquí, esta es la solución del ejercicio. No se hace ningún cálculo complicado. Yo traje la misma figura de la solución 8 del problema 8, pero les muestro que no es necesario hacer todo ese esfuerzo, porque directamente calculando las coordenadas, esos dos puntos, haciendo un poquito de geometría, calculando estos dos puntos que están aquí, se tiene la información que se necesita. Y la otra dificultad es el cálculo de las propiedades correspondientes, ¿sí? Las correspondientes que tienen que ver con la inercia en la dirección Z, la inercia en la dirección y el producto de inercia. Fíjense que ahí están los cálculos, directamente estamos aplicando Steiner y tenemos las inercias de los rectángulos, porque esta sección está formada por rectángulos. El producto de inercia de un rectángulo respecto a su centro de gravedad es 0, 0. Entonces se traslada por Steiner. Fíjense que eso es lo que dice aquí. Se traslada por Steiner y para trasladar tenemos que multiplicar por la distancia que se mueve ese centroide respecto del par de ejes que se está utilizando. ¿Qué les quiero decir con esto? Se necesita hacer prácticas de geometría de las secciones, ¿sí? Es necesario, sí. Bien, y finalmente esta sería el cálculo de la posición del punto P, que es un poco lo que mencionaba anteriormente. Para calcular la parte B, tenemos que aplicar acá la pregunta que yo les quiero hacer es, ¿aplicarían directamente la tensión que es igual
a P sobre A más M momento alrededor del eje Z por I sobre I sub Z más momentos I por Z sobre I sub I. ¿Aplicarían esto directamente? Esa es la pregunta. Esta fórmula, ¿recuerdan cuál era la limitación más grande que tiene? La limitación era de que tanto la inercia, o sea, el eje, perdón, el eje Z e I tienen que ser principales. Y eso en este caso no es. Por tanto, aquí la única fórmula que va a funcionar es la fórmula más larga. Entonces, en realidad, si mal no recuerdo, esto fue un tema de examen donde el módulo entregó la fórmula al que pidió, o sea, hay una fórmula un poco más larga, un poco más complicada. El que pidió esa fórmula se le entregó y es cuestión de aplicar. Y el que de alguna manera no pudo calcular esto o porque aplicó directamente esto y aplicó mal, ahí sí se penalizó. Pero el que dijo, no, esto no puedo calcular porque no me acuerdo de esta fórmula, igual se le consideró eh, correcta la respuesta. Fíjense un poco, les estoy de paso dando criterio de corrección de, de cómo vemos nosotros los exámenes. Fíjense que lo que estamos buscando es si se sabe o no aplicar correctamente las fórmulas y si piden ayuda no hay problema, se le entrega la fórmula que quieren, que necesiten, pero si es que verdaderamente se le ocurriera aplicar una fórmula que no es válida, ahí sí, evidentemente, hay un castigo por la aplicación de algo que no es válido. ¿Me siguen hasta acá? Profe, Sí. ¿puedes volver a explicar por qué no es válido? Y porque esta fórmula exclusivamente se deduce para la flexión en ejes y Z principales. Porque se dedujo así. Para retrotraer un poco a lo que es la clase de teoría, voy a borrar para poder salir de acá. Vamos a ir a la teoría, a la deducción de esto. Nosotros habíamos visto, un ratito, aquí. Nosotros habíamos visto, en realidad en la flexión, no en el núcleo central, sino en la unidad 4. Vamos a la unidad 4. Y acá cuando nosotros estudiamos la flexión compuesta, me, me, le sale la pantalla, Sí, visualiza. profe. Sí, se Ok, ve. perfecto. Bueno, recordarán que cuando nosotros estudiamos la flexión compuesta, esta es la parte 2. En la parte 1 ya vimos eso. Aquí ya vimos. En la parte 2 creo que en la última parte volví a repetir el tema, pero no con la deducción. La deducción está aquí.
Fíjense, estoy resumiendo, ¿verdad? Pero la deducción es esta, que está aquí. Así empieza, digamos, el ejercicio, diciendo que este par de ejes, ratito, voy a tratar de usar mi lápiz. Aquí está. Acá decíamos que esta es una sección cualquiera y estos son un par de ejes cualesquiera, que la única condición que tienen es que sean ejes centroidales. Y nosotros hicimos la deducción aplicando el método general de la resistencia a los materiales con estas convenciones de signos que están aquí. Que la resultante, o sea, todos los momentos son positivos si comprimen el primer cuadrante y la carga N es positiva si tracciona y si comprime, eh, este, si comprime la sección es negativa, ¿verdad? Y solo con estas condiciones fuimos deduciendo hasta llegar a esta ecuación que es la ecuación general. Fíjense que también comienza con n sobre a, pero en vez de ser m, perdón, en vez de ser m por i sobre i sub z, aparecen todos estos otros elementos. Si el producto de inercia fuera cero, si el producto de inercia es cero, quiere decir que el eje es principal. Entonces se elimina este término, se elimina este término, se elimina este término, se elimina este término, y el numerador, perdón, el numerador se elimina con el denominador. El numerador se elimina con el denominador. Entonces fíjense que sale m i sobre i sub c por z. Y hace con otro color para que se note. Lo que está quedando, que no se eliminó, es esto y esto. Y acá, lo que no se eliminó es esto y esto y esto. ¿Sí? El resto se eliminó. Entonces, esa fórmula que yo había escrito, sigma igual a n sobre a más m sub z por i sobre i sub z, que es esto, más mi por z sobre i sub i, que es esto. Solamente esto es válido cuando los ejes son principales y eso significa que el producto de inercia ZI es igual a 0. Si no, automáticamente la fórmula es toda esta que está aquí. Entonces, yendo un poco al problema anterior, si alguien pedía esta fórmula, se le entregaba. Esta fórmula no hace falta que se recuerden de memoria. Nosotros le vamos a contar, y para el caso de esta fórmula inclusive le podemos contar la convención de signo de cómo se dedujo, porque según qué libro, qué versión, si se pone el signo del momento al revés, entonces este se queda más y este se queda menos. Eso es lo que ocurre. O sea, se les puede dar hasta la convención de signos, y la convención de signos es esto que está aquí, ¿verdad? Que los momentos son positivos si comprimen el primer cuadrante, ¿sí? No sé si quedó claro por qué no se puede Sí, usar profe. esta fórmula. Bien, entonces, yendo un poco otra vez al ejercicio que estábamos viendo, y nada más para redondear, no, para redondear, estamos en la unidad 5 y estábamos viendo este ejercicio que está aquí. Entonces, fíjense que yo aquí estoy recogiendo la solución que les había mostrado anteriormente. Fíjense que acá dice, faltan cálculos, pero esta alternativa, toda esta solución
perfecta, también se puede explicar, pero eso es una solución muy trabajosa también, ¿verdad? Porque eh, calcular la recta tangente, calcular el punto uno, el punto 2, también se puede hacer si alguien quiere aplicar la solución alternativa haciendo esa deducción teórica, le va a salir el mismo resultado. Pero por otro lado, como pueden ver, si se aplica esta fórmula que le damos aquí también, es mucho más directo el resultado del ejercicio, ¿sí? ¿Preguntas hasta aquí? Sí, profe, ¿será que vos podés subir este ejercicio, o sea, esta resolución para ver con más detalle? Sí, cómo no. Voy a levantar. Bueno, un ratito más voy a ver otro ejercicio y con eso ya, yo creo que para hoy están bastante con la cabeza removida. Y la idea un poco es con esto, con esta maratón que estamos haciendo un poco de conceptos y de ejercicios, ver ustedes el grado de dificultad y el grado de atención que tenemos que ir poniéndole a esas propiedades que estuvimos viendo, ¿verdad? ¿Este ejercicio ya lo vieron ustedes en clase? ¿No? ¿Alguien recuerda? Bueno, si nadie recuerda, entonces podemos intentar hacerlo. ¿Sí? Eh, bueno, este ejercicio, vamos a hacer, como les dije, probablemente más ejercicios de esto, o sea, de hecho hay también más ejercicios resueltos, inclusive con videos de solución. Fíjense en el módulo. Eh, pero las variantes son muy parecidas una a otra y acá la clave está siempre en los mismos temas, ¿verdad? De las propiedades de polaridad y tener en cuenta que solamente si la sección, o sea, los ejes a los cuales referimos la fórmula son ejes que no son principales, solo en ese caso tenemos mucha complejidad matemática o analítica, por decirlo así, algebraica. Pero en los casos como este ejercicio que está aquí, donde realmente encontrar los ejes principales es muy sencillo, nosotros automáticamente tenemos que ir a buscar los ejes principales, porque sabemos que con los ejes principales todas las fórmulas se simplifican, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que nos dice el ejercicio es que hay una fuerza T aplicada en forma de carga normal, pero como está desfasada, produce flexocompresión, nos da el módulo, pero nos pide que, como no se sabe mejor dónde está aplicada esta fuerza, que se cumpla, nos pide que se cumpla algunas condiciones, como que, por ejemplo, no se excedan 40 kilos por centímetro cuadrado y que no haya luego tensiones de tracción. Cuando me dice que no haya tensiones de tracción, ustedes automáticamente se dan cuenta que lo que tienen que hacer es calcular el núcleo central y decir que la carga P esté siempre tal que esté adentro del núcleo central, ¿sí? Y cuando me dice que, este, que esa carga no exceda 40 kilos por centímetro, ahí sí me cambia un poco porque tengo que ir a buscar en la fórmula n sobre a más mi sobre i sub z más m sub 1 i más m sub 2 z sobre i sub i. O sea, me tengo que ir a buscar aquí dónde es
cómo es lo que tengo que moverme o de alguna manera qué tengo que hacer, ¿verdad? Pero si yo no quiero que la carga eh, no exceda de 40 kilos por centímetro, evidentemente que esta carga eh, está limitada en cuanto al brazo si este es el par de ejes centroidal y la carga P, voy a exagerar un poco, la carga tiene que estar dentro del núcleo central para que no haya tensiones de tracción, eso entendemos, pero si, si es que yo aplico aquí, hay un momento que es P por esta distancia, es el momento alrededor del eje Z, ¿me siguen? Y P por esta distancia es el momento alrededor de este eje Y, ¿sí? O sea que hay un momento alrededor del eje Z que es P por la excentricidad en la dirección Y. Y hay un momento alrededor del eje Y que es P por la excentricidad alrededor del eje Z. Pero si ya cuando P está en el núcleo central, perdón, en el centro de gravedad, cuando P ya está en el centro de gravedad, entonces E sub I y E sub Z son ambos iguales a 0. Si en ese caso P sobre A excede de 40 kilos por centímetro cuadrado, ¿qué les parece que va a pasar con este ejercicio? ¿Tienen solución? No va a tener solución. Correcto. Porque en el caso más, por decir, conveniente para la sección, que es el caso de que P se aplique en el centroide, si ahí la carga, la tensión debido a la carga es mayor que 40 kilos por centímetro cuadrado, no va a tener luego forma de que la carga P esté aplicada en esta. Entonces, lo primero que se tiene que hacer aquí es saber si esa sección en realidad es 30, son 60 por 40 menos 25 por 30. Esta es el área o sea, estoy haciendo toda esta área rayada, toda el área, menos el área hueca, ¿sí? Esa es el área. Y si yo hago 33.000 dividido esta área que está aquí, ¿verdad? Se dividido el área, y si esto me sale mayor o igual que 40, esto no tiene solución. Es lo primero que me tengo que dar cuenta, ¿sí? Felizmente, en este caso, sí tiene solución. Ahora, cuando descubro que tiene solución, me pueden ayudar un poquito ahí con los cálculos para no hacer spoiler con la respuesta. Si, si ustedes encuentran que esta tensión es menor que 40, entonces viene otro problema. Tenemos que nosotros pasar, vamos a suponer que este sea el par de ejes, tenemos que obtener este núcleo central, perdón, el centro de gravedad, y tenemos que obtener eventualmente el núcleo central, ¿sí? Tenemos que obtener el núcleo central. ¿Cómo se obtiene el núcleo central? Para tener este punto que le puedo llamar 1, tengo que hacer pasar la recta 1 ahí. Entonces, si tengo yo esta distancia y tengo la inercia respecto de este eje, el I, la inercia, el radio de giro respecto del eje Z al cuadrado es igual a esta distancia A por esta distancia B, ¿sí? Entonces, de esa forma, con un cálculo de centroides, yo puedo obtener A.
también con ese mismo cálculo de propiedades geométricas tengo la inercia respecto de z. Y así voy obteniendo B. La misma cosa hago en la dirección Y. ¿Sí? En la dirección Y, si yo quiero saber este punto y este punto, ¿dónde están? Que son simétricos. Lo único que tengo que hacer es trazo una línea aquí, le llamo 2. Y en este caso es más fácil porque hay simetría. Esto sería 15 más 5 son 20. Y entonces la inercia, el radio de giro al cuadrado respecto de I va a ser igual a 20 por, en este caso, esta distancia le podemos llamar C. Entonces, de esta forma calculamos el núcleo central. Esta distancia va a ser diferente, ¿eh? Esto, sí, porque esta sección no es simétrica respecto del eje Z. Entonces, esta distancia B va a ser diferente de esta distancia B'. ¿Sí? Hay que calcular también esa. Pero se hace de la misma manera. Pero, por otro lado, en la carga P sabemos que se puede mover dentro del núcleo central, pero si se aleja, cada vez que se aleja del centro de gravedad, provoca más flexocompresión. Entonces, ¿en cuál sería el caso más desfavorable? Que la carga P esté aplicada ¿dónde? Esté aplicada, por ejemplo, aquí. Es una Si yo, mayor excentricidad del centro de gravedad. exactamente. Si yo aplico en esta posición, cumplo la condición B, y lo que tengo que hacer es verificar si se cumple la condición A. Y después tengo que aplicar aquí la carga P y verifico otra vez. Se cumple la condición A y se cumple la condición B. Si se cumple, quiere decir que, perfecto, puede estar en esos dos puntos. Y hago lo mismo para estos dos puntos que están aquí. Vamos a suponer en el hipotético caso que la carga P colocada en los 4 puntos del núcleo central eh, igual sale que cumplen las dos condiciones. Entonces la respuesta es que la carga se puede mover en cualquier punto del núcleo central, no hay problema. El problema es si la carga P, cuando llega perdón, un ratito, ahí, cuando la carga P llegó aquí, ya se rompió. O cuando llegó aquí, ya se rompió. En ese caso, y vamos a suponer que cuando llega aquí no se rompió y aquí no se rompió. Entonces, es como que se limita la zona donde puede trabajar esa carga. ¿Siguen? Entonces, el ejercicio se termina cuando nosotros vamos haciendo esa verificación. En términos de cálculo, realmente no es tan complicado. Fíjense, como siempre, el cálculo más pesado siempre es calcular las propiedades geométricas, los radios de giro. Como les mostré, teniendo estas distancias que son la distancia del centroide, ustedes van calculando G1 y G2, o sea, esta distancia y esta distancia, y se va, perdón, G1 y G2, esta distancia y esta distancia, y, y también en esta distancia que está aquí. O sea, se obtienen los 4 puntos, ¿sí? Con los 4 puntos obtenidos, voy a cambiar de color para que no confunda. Tenemos ya este punto, este punto, este punto y este punto. Entonces, con esos 4 puntos, lo que se hace abajo, fíjense, es P dividido A sale 20. Perfecto, menor que 40. Entonces se puede continuar. Entonces, en el ejercicio lo que se hizo es, se aplicó en 3 y se vio que en 3 la carga es menor que 40. ¿Sí? La verificación en el punto 3, la carga es menor que 40. ¿Y cómo se hace esto? Calculando la fórmula de la flexión compuesta. ¿Sí? P sobre A más MI sobre I sub Z, que es la fórmula que se aplica cuando tenemos
un par de ejes Y y Z que son principales. ¿Sí? Entonces, se detecta que aplicando en 3 funciona. Se detecta que aplicando en 2 funciona. Se detecta que aplicando en 4 funciona. Pero cuando aplicamos en 1 no funciona. Entonces se hace el recálculo de hasta cuánto se puede dar la excentricidad para que en el punto, en el punto más solicitado, si la carga P está acá, eh, la, la línea neutra probablemente esté por aquí. Esta sería la línea neutra. Profe, Sí, ¿qué sí. valor da en el punto 3? En el punto 3, Aplicando qué valor te daba de... 33. Quiere decir que el punto 4, o sea, va a estar más, va a haber más distancia del punto 3 al punto 4, va a ser mayor Claro, la excentricidad. claro. En el punto 4, por ejemplo, sale justo 40, porque se habrá hecho así el ejercicio, ¿verdad? Justo sale 40. Pero Ya. en el punto 3 no alcanza. Entonces, como no alcanza, hay que seguir haciendo el cálculo. Y ahí es donde se calcula el punto 1 prima. ¿Sí? Ah, el punto Eh, 1 quería decir, perdón. el punto 1, estamos aquí. Este es el punto 1. En el punto 1 sale 49. Se aplica la misma fórmula. Entonces se excede. Como se excede, lo que tenemos que hacer es que valga, le hacemos que valga forzado 40 y buscamos G' sub 1, haciendo esta misma fórmula que está aquí, solamente que hacemos este es variable. Entonces, al hacer ese variable sale 8,7 y esa es la distancia 8,7 aquí. ¿Sí? Entonces, con esa información nos damos cuenta que realmente esta es la zona que sí puede, voy a cambiar de color para que se vea, nos damos cuenta que esta es la zona donde puede aplicarse la carga P sin que se exceda el valor, o sea, sin que se dejen de cumplir las dos condiciones del problema. Sí, bueno, estos son los temas que quería abordar con ustedes. Si tienen alguna pregunta, algún tema adicional que quieran tocar. De mi parte no, profe. Ok, yo les quiero pasar el PIN, que es donde estamos trabajando ahora. Tiene un sistema de lista automática, pero yo les voy a pasar para que vuelvan a completar este formulario. Si pueden, por favor, hacerlo, ¿sí? Un ratito, un ratito. Creo que estamos... El problema es que ustedes si ingresan y yo no veo si sus logueos son, acá veo que los nombres están bien escritos, pero de todas maneras le voy a pasar el link. Ustedes siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Sí, profe, se profe. ve. Ok, bueno, les pido de todas maneras entonces completen el formulario. Yo después chequeo con esta lista, pero para que no haya ningún error de asignación, les pido que hagamos así. Bueno.
Nada, en unos minutos ahora mismo le voy a habilitar la lista, entonces ya veo si van inscribiéndose. El form que solemos usar, profe. Sí, por favor, ese mismo form. Ya está habilitado. Si tienen dificultad de ingresar, me avisan, ya está habilitado, sí. Ya está habilitado, profe. Ok, perfecto. Bueno, yo veo que ya se están agregando. Nada, hasta aquí entonces la clase de hoy. Disculpen la tardanza, pero temas técnicos a veces son imponderables. Así que gracias y hasta la próxima clase. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.